Este foro se desarrolla en el marco de las celebraciones por el 55º aniversario del Colegio de Ingenieros del Perú. Y en este marco saludamos a nuestros participantes virtuales que nos acompañan esta noche por las redes sociales y por la televisión e internet. Y antes de dar inicio, recordamos algunas recomendaciones básicas, que de presentarse cualquier evento circunstancial, es importante mantener la calma y de darse la necesidad, salir al frontis del local por las rutas de evacuación señaladas y seguir las indicaciones de nuestro personal que atentamente seguramente nos ayudará para efectos de cualquier evento. Recomendamos también, por favor, poner los celulares en modo de silencio para no perturbar e interrumpir el desempeño de este foro. Para dar inicio a este foro de la reconstrucción de áreas afectadas por desastres en el Perú, saludamos a nuestros directivos nacionales que honran y dirigen, encabezan la ceremonia de hoy. Ingeniero Jorge Alba Hurtado, Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Jorge Gamboa Sánchez, Director Secretario. A la ingeniera Luisa Ulloa, nuestra gerenta del Colegio de Ingenieros. Saludamos también de modo especial a nuestros exdecanos nacionales departamentales, directivos de los consejos departamentales del CIP presentes esta noche, miembros de la Orden, a los distinguidos miembros de la comisión organizadora del presente foro, encabezada por el doctor Jorge Alba Hurtado, el ingeniero Javier Arrieta, decano del Consejo Departamental de Lima, al ingeniero Jorge Bustamante Dawson, colaborador del CIP, a la ingeniera Luisa Ulloa, a la doctora Lisette López, con quienes hemos organizado con mucho cariño este foro que esperamos sea del agrado de todos ustedes. Saludamos y agradecemos la colaboración del licenciado Gabriel Zamudio, a nuestros expositores, y en especial al doctor Sixto Durán Ballén de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, que nos visita de manera especial en esta noche. A nuestros panelistas y moderadores, todos sean ustedes muy bienvenidos. A continuación, invitamos al podio al ingeniero Jorge Alba Hurtado, Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, para las palabras de inauguración. Adelante, doctor Jorge Alba. Muy buenas noches, distinguidos asistentes. Quiero hacer especial mención al decano Omar Garavito del Consejo Departamental del Callao, aquí presente, al ingeniero Hugo Garcés, decano del Consejo Departamental de Piura. También quisiera saludar al ingeniero Oscar Bernuy, que es el presidente del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú, a la delegación del Ejército Peruano, aquí presente, a nuestro distinguido invitado, el doctor Sixto Durán Ballén, y a los otros miembros que han venido aquí a participar con nosotros en esta fecha. Cada aniversario del Colegio de Ingenieros del Perú tiene su trascendencia característica. En el 2007, 55 aniversario institucional, los ingenieros del Perú nos encontramos en plena tarea de respuesta a los efectos desastrosos del así denominado fenómeno del Niño Costero. Más de 100 personas fallecidas y más de 1 millón de afectados, así como viviendas, carreteras, puentes y muchas otras obras de infraestructura urbana y rural han quedado destruidas, gravemente perjudicadas o necesitadas de urgente reparación. En nuestro Colegio de Ingenieros del Perú habíamos convocado desde tiempo atrás el importante Foro Internacional sobre Seguridad Hídrica y Gestión de Riesgos de Desastres, que concluyó el 22 de marzo, justamente el Día Mundial del Agua, en pleno curso de este fenómeno del Niño Costero.
Por lo tanto, pudimos manifestar a la opinión pública con toda contundencia nuestra plena disposición de contribuir con las labores de mitigación durante el desastre y comprometer nuestra participación en las tareas de la reconstrucción convocadas por el señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, así como por los organismos y ministerios pertinentes en el Perú. En el pronunciamiento que fuera publicado, ofrecimos la colaboración del Colegio de Ingenieros del Perú para que las entidades públicas y privadas puedan convocar a personal capacitado que contribuya en la calidad de los expedientes técnicos, en la supervisión y en la gestión de la construcción de obras para el manejo de los recursos hídricos, y añadimos que nuestro colegio puede aportar peritos para el control de calidad. El Foro de Reconstrucción de Áreas Afectadas por Desastres en el Perú, que estamos inaugurando el día de hoy y que continuará también el día de mañana, nos permitirá actualizar el pronunciamiento de marzo y proponer al país aportes basados en la evidencia empírica y el estado del arte científico y tecnológico para la gran tarea de la reconstrucción. Y el niño que vino costero este año, según me informan, se volverá a repetir como niño regular posiblemente a finales de este año. Entonces creo que la tarea es muy ardua y muy grande. Así como el Perú tiene la tarea puntual de rehabilitar y reconstruir lo perjudicado por el niño costero, el Perú y el mundo se encuentran ante la necesidad de enfrentar el cambio climático. En el pronunciamiento de marzo, el Colegio de Ingenieros del Perú señaló enfáticamente que el cambio climático mundial ha intensificado la recurrencia y la magnitud de eventos extremos en todo el planeta. Lamentablemente, el señor presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, ha decidido colocar a su país de espaldas a las urgencias de la humanidad. Nuestro Colegio de Ingenieros alza su voz para unirse a la de millones de ingenieros y científicos en todo el mundo, organizando en sus respectivas asociaciones que se reafirman en el acuerdo concentrados en la COP21 que se llevó a cabo en París. De todas maneras, fue el resultado de más de 20 años de complejas negociaciones entre las partes y no es aceptable dar marcha atrás. La ciencia ha comprobado que desde el inicio de la industrialización, el siglo XIX, la temperatura mundial ha tomado una tendencia al crecimiento y está demostrado, fuera de toda duda, que por lo menos uno de los factores es la emisión de los denominados gases de invernadero. Así como el consenso internacional ha establecido que los derechos humanos conquistados deben ser acrecentados y no desconocidos, de la misma manera, las voces de múltiples comunidades en todos los países hacen ver que en defensa de las generaciones venideras y de nuestra propia seguridad actual, es un crimen de lesa humanidad ignorar el fenómeno del cambio climático. Dijimos también en dicho pronunciamiento que el agua es un derecho y su uso eficiente es un deber. Esta realidad nos lleva al tema de fondo en la reconstrucción, la imperiosa necesidad del ordenamiento territorial y el manejo de las cuencas para la planificación urbana y rural, donde los diferentes sectores productivos tengan su lugar y la vida de las familias pueda ser segura y próspera. Señoras y señores, colegas todos, así como he agradecido a los expositores que harán uso de la palabra en el Foro de la Reconstrucción de Áreas Afectadas por Desastres en el Perú, agradezco también a todos los que han trabajado duramente para hacer posible la inauguración y ejecución de la Semana de la Ingeniería, tanto en el Consejo Nacional como en los consejos departamentales, en particular el Consejo Departamental de Lima, con el que tenemos una
unión directa y estamos trabajando juntos esta semana. Estas actividades se iniciaron con el mayor de los éxitos el pasado viernes 2. Además del foro, figuran en el programa otras conferencias y exposiciones, actividades deportivas, eventos sociales, ceremonias protocolares y de conmemoración institucional y exposiciones artísticas. Como ustedes ya deben haber visto, tenemos una exposición del artista, del maestro Víctor Delfín. Han visto posiblemente a la entrada un gran caballo y también vamos a inaugurar a las 7 de la noche, mientras ustedes estén en la conferencia, esta exposición con la presencia del propio maestro Víctor Delfín. Con el mayor entusiasmo, auguro renovados logros hasta el cierre de nuestros eventos conmemorativos el día viernes 9. Especial mención debo hacer del personal administrativo que ha elaborado junto a los directivos para las múltiples funciones de organización y de convocatoria de esta Semana de la Ingeniería. Finalmente, reitero una vez más el compromiso de los ingenieros colegiados de participar en las convocatorias que realice la autoridad designada para el reconocimiento, para la reconstrucción con cambios como en 1970 y en muchos otros grandes acontecimientos equivalentes. Los ingenieros estamos al servicio del Perú en sus horas de dificultad, que son también momentos para poner de relieve lo mejor de la ciudadanía. Muchas gracias por su atención. Declaro inaugurado este seminario. Muchas gracias, doctor Jorge Alba Hurtado. En la Semana de la Ingeniería, abordando el tema ya que ha dado a conocer el doctor Jorge Alba, tenemos una programación intensa, condensada. El foro del día de hoy iniciamos con el tema ¿qué reconstruir y qué cambiar? Y está dividido en 3 partes. Primero tendremos una primera exposición sobre experiencia de reconstrucción post-inundaciones. Luego, una mesa técnica que abordará 3 puntos. Definir los cauces de ríos y quebradas. 2. Ordenamiento territorial por regiones y gestión del riesgo de desastre. Y 3. Definición del plan de transporte multimodal. En la tercera parte del día de hoy presentamos ya una mesa de conclusiones. Y esto para iniciar la semana, porque el día de mañana continúan estas reflexiones de cara a las necesidades del país. Mañana, 6 de junio, se tratará el tema ¿cómo reconstruir? En una primera parte, tendremos 2 exposiciones que abordarán los temas aspectos a considerar en la planificación de la gestión de riesgos de desastres y el proyecto Cuenca Huaura a cargo del Consejo Departamental de Lima. En una segunda parte, tendremos las mesas técnicas sobre elaboración y control de expedientes técnicos, financiamiento de obras de reconstrucción y supervisión y control de las obras. En una tercera parte de mañana culminaremos con la mesa de conclusiones. Por lo visto, un programa extenso, por lo que se solicita la colaboración de nuestros expositores y panelistas para cumplir con los tiempos establecidos. Iniciamos la primera exposición con el tema Experiencias de reconstrucción post-inundaciones a cargo del doctor Sixto Durán Ballén, que nos visita desde el Ecuador, y para presentarlo leeré una breve reseña de su trayectoria profesional. Sixto Durán Ballén es ingeniero civil, especialista en recursos hídricos con doctorado en hidrología e ingeniería ambiental de la Universidad de Tokio, Japón, y tiene una maestría en Ingeniería y Gestión de los Recursos Hídricos de la Universidad de Stuttgart, Alemania. Tiene experiencia profesional en estudios de hidrología, simulaciones de hidráulica, aprovechamiento y gestión de los recursos hídricos, estudios de impacto ambiental y estudios de viabilidad para proyectos de estructuras hidráulicas. Ha sido también director técnico de recursos hídricos de la Secretaría de Agua, Senagua de Ecuador, y actualmente es profesor de Ingeniería Civil
en la Universidad San Francisco de Quito. Invitamos pues al estrado al doctor Sixto Durán Valledo. Aplauso para él. No se pone. No es compatible. Ahí no. Sí. No, sí lo quería así. No, eso debería salir. Sí, sí. No, no, no. Listo, gracias. Listo. Señor Decano Nacional, distinguidas autoridades, estimados colegas, damas y caballeros, buenas noches con todos. Primero que nada, quiero felicitar al Colegio de Ingenieros del Perú por sus 55 años de aniversario y su gestión tan importante en este gremio y por los logros alcanzados en temas de ingeniería y desarrollo nacional. También quiero agradecer al Colegio de Ingenieros y al Programa de Naciones Unidas de Desarrollo por la invitación y auspicio a este evento. Estamos aquí en el Foro de la Reconstrucción de áreas afectadas por desastres en el Perú y el tema de mi presentación es compartir con ustedes las experiencias de reconstrucción post-inundaciones y desastres. Entonces vamos viendo el contenido de esta charla. Primero vamos a identificar la problemática para de esta manera establecer los objetivos de lo que se debe hacer y así poder formular estrategias de cómo lo debemos hacer. Entonces quiero compartir con ustedes las experiencias y estrategias en procesos de reconstrucción post-inundaciones y desastres, así como las medidas y aspectos en la planificación y reconstrucción de mejores prácticas que he evidenciado en otros países. Entonces, debido a las lluvias torrenciales recurrentes y debido a la intensificación del ciclo hidrológico por efectos del cambio climático, vemos a nuestras comunidades que son afectadas y las comunidades y las vidas humanas son afectadas debido a la intensa precipitación, a las inundaciones repentinas, debido a también deslaves y erosiones, causando destrucción como hemos demostrado y evidenciado en estos meses entre enero y marzo de este año. Pero debemos recalcar que no podemos culpar solamente a la naturaleza de estas consecuencias, sino que debido a la actividad humana y la falta de una gestión integral de las cuencas hidrográficas, se incrementa la vulnerabilidad a nuestras comunidades y se incrementan los efectos hostiles a las vidas humanas. Por lo cual es necesario contar con una gestión integral de las cuencas hidrográficas que integren el ordenamiento territorial, considerando el crecimiento de la población a futuro. Debemos integrar las medidas de protección, conservación y restauración de las cuencas hidrográficas, minimizando la erosión y la deforestación, que son las causas subyacentes de las inundaciones en las cuencas altas. También debemos considerar medidas de mitigación ante las alteraciones en los ríos, como son las obstrucciones o los puentes, o el continuo asentamiento de las poblaciones en las zonas inundables, o los terribles impactos mineros por las relaveras. Entonces, como objetivo general, pienso que es necesario que en esta oportunidad de reconstruir su país se lo haga con una visión hacia el futuro de manera integral e integrada. Esto lo podemos lograr mediante un diagnóstico de la situación actual, es decir, identificar los problemas y las necesidades de las poblaciones afectadas, para entonces así realizar una evaluación de las fortalezas y debilidades del desarrollo y de la gestión tanto actual
como las proyecciones a futuro. Es decir, qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que se ha hecho mal, cómo podemos aprender de ello, ¿no? Y solo así podremos llegar a formular soluciones de corto, mediano y largo plazo para la reconstrucción y también para una mejor gestión de las cuencas hidrográficas. Como objetivos específicos para esta charla, les quiero compartir las experiencias de procesos de reconstrucción post-inundaciones y en desastres, de cómo se puede definir los cauces de los ríos para establecer las zonas de protección y las zonas inundables, qué aspectos debemos considerar en el ordenamiento territorial y en la planificación integral e integrada, mejores prácticas de gestión para la reducción de riesgos, de desastres, y por último, qué medidas y aspectos debemos considerar en la planificación y en la reconstrucción, como fue en el caso de Ecuador hace un año debido al terremoto del 16 de abril. Entonces, en el primer tema, para la definición de los cauces de los ríos y poder establecer las zonas de protección ante las zonas inundables, esto lo podemos hacer mediante estudios hidrológicos y estudios hidráulicos para determinar el comportamiento de los ríos y así delimitar las zonas inundables. Debemos también definir las zonas de alto riesgo de inundación, es decir, tanto en magnitud como también en frecuencia de estas inundaciones. Para ello quiero también compartir un par de ejemplos de recolección de datos que nos sirven para la validación y calibración de estos estudios y análisis y también que nos pueden servir para establecer políticas de mitigación. Entonces, sabemos muy bien que para los estudios de hidrología lo podemos hacer mediante sistemas de información geográfica o mediante softwares como GeoGrass o MyBasin y necesitamos delimitar la cuenca aportante, estimar la precipitación y mediante la información de cobertura vegetal, tipo de suelo, podemos entonces estimar el flujo de descarga. Igualmente para los estudios de hidráulica, ¿no es cierto?, necesitamos conocer la red fluvial, la topografía o morfología del río, las estructuras o puentes que se encuentran en los cauces y de esta manera modelar o simular el comportamiento de los ríos mediante el ejemplo en GeoGrass, ¿verdad? Entonces, una vez con estos estudios y análisis de hidráulica, podemos entonces realizar el mapeo de las zonas inundables. Pero es necesario también realizar el mapeo de los riesgos de inundación, es decir, identificar la velocidad de flujo y la profundidad que son los que causan el mayor daño en las inundaciones. Entonces, en este ejemplo tengo lo que se usa como mejores prácticas o políticas en los Estados Unidos, son los mapas de zonas inundables en todos los ríos a nivel nacional en Estados Unidos, donde se encuentran poblaciones cercanas. Y estos mapas de inundación sirven como políticas, regulaciones o ordenanzas a distintos niveles de gobernación, ¿no? Entonces, se implementan tarifas para los seguros de inundaciones, en el que si es que una casa se encuentra dentro de estas zonas inundables, debe pagar un seguro contra la protección de inundación. Entonces, de esta manera podemos utilizar estos estudios, estos análisis para establecer la zonificación en un ordenamiento territorial. Entonces, hoy en día también existe mejor tecnología, lo podemos hacer a través de levantamiento de información LiDAR, a través de drones, y podemos identificar estas zonas de riesgos de inundaciones a mayor detalle y a mejor precisión. Entonces, les doy el ejemplo de cómo se implementa esta política en Estados Unidos. Si es que una casa se encuentra más de 1 metro sumergida por la elevación base que alcanzaría una inundación en esa zona, esta casa o este propietario debe pagar una tarifa de seguro anual de $9,500. Mientras que si es que esta casa es construida con una fundación elevada, que está al ras de la misma elevación base de la inundación, el seguro para esta casa costaría apenas $1,400 por año. E incluso un tercer caso, si es que la casa es construida en vigas alzadas o en una fundación más alta que la elevación base de la inundación, incluso no sería necesario el seguro,
pero si es que quiere igual adquirirlo sería tan solo una tarifa de $400 por año, ¿no? Entonces estas serían unas maneras que podemos incentivar la zonificación o el ordenamiento territorial para una mejor protección, ¿no? Pero esta información, estos análisis y estudios deben ser validados y calibrados, ¿no? No es simplemente con realizar el estudio ¿no es cierto?, en la computadora y definir la zona de inundación. Esto debe ser validado en campo y debe ser calibrado, ¿no? Entonces, comparto una experiencia de recolección de datos y medición de la elevación máxima de agua en zonas inundadas. Entonces, aquí tengo el ejemplo de un caso igualmente en Estados Unidos que tenemos aquí es un parque que fue inundado por estar próximo al río y salimos a hacer las mediciones en campo en el que identificábamos la cota máxima de la elevación de la inundación, ¿no? Entonces se hace una medición en campo, una medición topográfica y una medición de la cota máxima del nivel del agua de la inundación. Igualmente aquí otro ejemplo en el que podemos ver en la parte posterior el puente sobre el río y a media altura del árbol la cota máxima de la inundación, ¿no? Entonces estos datos, como distintos ejemplos en distintas infraestructuras o casas afectadas, se puede evidenciar estas marcas de la cota máxima de agua que deben ser recolectadas como calibración y validación de estos análisis que los realizamos luego en oficina, ¿no? Entonces, un ejemplo de un caso de respuesta después de una emergencia, como es el caso después del huracán Ike, que afectó la zona de Houston en Texas. La isla de Galveston estuvo directamente afectada por la trayectoria del huracán. Y cada uno de estos puntos es una ubicación donde salimos a realizar esta medición de la cota máxima de la elevación de la inundación a lo largo de los ríos que desembocan hacia el Golfo de México. Entonces, este fue, como les digo, un desastre que tuvo gran impacto devastador y podemos ver en algunos casos que sí sobrevivieron a pocas casas, aquí en esta otra foto, de las que estaban elevadas en vigas, ¿no? Entonces, cabe recalcar que este levantamiento de información se lo debe hacer inmediatamente después del evento de inundación o inmediatamente después del evento de un desastre, ¿no? Y así podemos evidenciar las marcas, ¿no? Porque si es que se demora más de 72 horas en realizar estas mediciones, una nueva lluvia puede simplemente borrar o la gente empieza a limpiar y se pierde la evidencia de la cota máxima, ¿no? Entonces, con toda esta recolección de datos podemos entonces mapear el alcance de la inundación y el impacto que tuvo el huracán o en este caso las inundaciones, ¿no? El producto final viene a ser ¿no es cierto?, el mapa de riesgos de inundaciones o el mapa de afectaciones y de daños que tuvo el desastre. Entonces, en sí, el punto importante que quiero recalcar es que debemos tener un enfoque integral para el control de inundaciones. No basta con construir simplemente diques aquí o represas allá, sino que debemos tener un enfoque global de lo que está sucediendo en la cuenca. Y es el manejo integral de la cuenca lo que me va a dar la solución a largo plazo de cómo mitigar el control de inundaciones. Entonces, para cada cuenca en específico debemos analizar cuál es su comportamiento, cuáles son las necesidades, la capacidad de descarga que debe tener la cuenca o el río para nosotros poder mitigar y resolver el problema de inundaciones. Entonces, aquí en algunos casos podemos, ¿verdad?, implementar represas, podemos implementar compuertas de desfogue, diques de protección a la población, pero de igual manera debemos permitir las zonas inundables o reservorios de retención de flujos o incluso en algunos casos hasta derivaciones y canales fluviales que permitan el desfogue de las crecidas. En el segundo tema, para consideraciones de ordenamiento territorial y mejores prácticas para la gestión de reducción de riesgo de desastres, les puedo compartir la experiencia en la planificación integral e integrada para la reconstrucción y gestión de recursos hídricos, un poco la experiencia que hemos tenido en el Ecuador para la planificación hídrica nacional y la construcción de lo que llamamos los megaproyectos, y de igual forma la evaluación
de estos proyectos construidos ante el invierno, las lluvias en recientes meses, ¿no? Entonces, una de las mejores prácticas que quiero compartir con ustedes es lo que se hace en Japón. Se construyen lo que se llama los Sabo Dams, que son una serie de represas construidas en la cuenca alta de los ríos. Estas represas permiten el flujo de sedimentos en condiciones normales, pero retienen temporalmente los sedimentos en el momento de crecidas. De igual forma, se implementan reforestación en la cuenca alta, o se puede implementar mallas que retengan los suelos para de esta manera mitigar la erosión y solventar un poco el tema de erosión. De igual manera, en la parte baja de las cuencas se puede también implementar revestimientos en la cama del río para de esa manera reducir la velocidad de flujo. Otra estrategia que también se la implementa en el Japón es lo que se llama los superdiques, que en años recientes se está tratando de implementar esta estrategia debido a que no solo basta con construir un dique a lo largo del río para proteger las edificaciones detrás de esta, sino que debe ser rellenado detrás del dique, debido a que en caso de que la inundación, el flujo del río sobrepase la elevación del dique, esto va a tener un efecto destructivo, al igual que si es que no se tuviese el dique, ¿no? Entonces, la contraparte sería que si es que está rellenado en la parte posterior del dique y las casas o las edificaciones se encuentran a esa elevación, las casas solo tuvieran daños por mojarse en la inundación y no tuviesen los daños estructurales debido a la velocidad de flujo, ¿no? Otra ventaja sería la mitigación de la infiltración. Entonces puede ser que el dique no sea sobrepasado, pero tenemos efectos de infiltración a través del dique debido a que la elevación en el cauce del río es muy alta. Entonces, el superdique rellenado ayuda a mitigar el problema de infiltración. Y por último, el último beneficio sería una mejor estabilidad ante sismos o terremotos, que es un problema recurrente en Japón, ¿no? Entonces, aquí podemos ver una foto de un cauce con dique en Japón. Y por otro lado, también es implementar un sistema de alerta temprana, ¿no? Entonces podemos tener sensores en la parte alta de las cuencas que difundan o transmitan la información en el momento que se registra una precipitación intensa. Esta información es, ¿no es cierto?, transmitida a los medios de comunicación. Se puede entonces informar a la gente para que sea evacuada, o se puede transmitir esta información a la administración de las represas o de los diques para que de esta manera abran o cierran las compuertas y se pueda de mejor manera mitigar el flujo de inundación. El segundo caso, les quiero compartir un poco la planificación integral e integrada para la gestión de las cuencas hidrográficas que se vino realizando en el Ecuador, ¿no? Entonces, la problemática que tenemos en el Ecuador es de que las cuencas o los ríos que vierten hacia el Amazonas cuentan con el 73% del recurso hídrico y apenas un 13% de la población se encuentra asentada en estas cuencas. Mientras que los ríos o las cuencas que vierten hacia el Pacífico cuentan apenas con el 27% del recurso hídrico. Sin embargo, el 88% de la población se encuentra asentada en estas cuencas, y aquí también tenemos las zonas agrícolas más productivas, es decir, tenemos la problemática de una distribución espacial y temporal del recurso hídrico que no concuerda con la demanda de agua, ¿no? Entonces, la gestión de las cuencas hidrográficas en el Ecuador se lo hace a través de la división hidrográfica de 9 cuencas, llamamos las 9 demarcaciones hidrográficas, que gestionan la rectoría del agua de manera desconcentrada y descentralizada. Y es así que dentro de esta jurisdicción se formula y se planifica los proyectos de suministro de agua para consumo humano, los proyectos de suministro de agua para riego, proyectos de control de inundaciones y como valor agregado para generación eléctrica en algunos casos. Entonces tenemos 3 categorías para la planificación o formulación de proyectos. Proyectos que venían ya siendo ejecutados en construcción, la formulación de nuevos proyectos de planificación a futuro y la rehabilitación y tecnificación de proyectos que ya han cumplido su vida útil, ¿no? Y se recopiló toda esta formulación o listado de proyectos a nivel nacional y se realiza una priorización de proyectos para corto, mediano y largo plazo que deben ser implementados
para la primera fase antes del 2025 o a largo plazo para antes del 2035 es el año meta de planificación. Entonces, no les voy a hablar de todos los aspectos de la planificación integral de las cuencas hidrográficas, más bien lo que quiero es enfocarme en los aspectos de inundaciones. Entonces podemos ver que la costa del Ecuador es de igual manera susceptible a los eventos del Niño, ¿no? Entonces la parte costera es altamente susceptible, mientras que el centro o la Sierra Alta es medianamente susceptible a los efectos del Niño, ¿no? De igual manera tenemos la información de las áreas afectadas históricamente por el fenómeno del Niño en el 82 y en el 97. Entonces, con esta información podemos realizar un diagnóstico de la situación o un diagnóstico de las debilidades y de las necesidades de dónde está la población afectada, ¿no? Entonces, en base a ese diagnóstico, a ese análisis, se formularon los proyectos de control de inundaciones o proyectos de riego. Y se realizó, ¿no es cierto?, la viabilidad técnica, la evaluación financiera, evaluación socioeconómica, un análisis ambiental, análisis de sostenibilidad y, como les digo, una priorización de qué proyectos debemos de ejecutar primero, dónde debemos actuar y responder primero, ¿no? Entonces, igualmente no les voy a hablar de todos los proyectos, me voy a enfocar en los proyectos de control de inundaciones. Entonces, tenemos acá abajo, hacia el Golfo de Guayaquil, tenemos el proyecto control de inundaciones Naranjal, el proyecto control de inundaciones Cañar, en el río Bulubulu, de los que les voy a mostrar un poco más de detalles. Entonces, bueno, aquí un poco los detalles del alcance de los proyectos, las hectáreas beneficiadas o las áreas protegidas, el número de habitantes y el monto de inversión. Entonces, el primer proyecto que les voy a mencionar es el proyecto control de inundaciones sobre el río Naranjal. Este se realizó con una inversión de 118 millones, beneficiando a una población de 61.000 habitantes y un número de hectáreas de 46.000 hectáreas protegidas. Entonces, el problema que tenemos sobre el río Naranjal es de que tenemos la cordillera de los Andes, donde tenemos fuertes precipitaciones que igualmente erosionan y acarrean muchos sedimentos en el río y luego inundan la parte de la cuenca baja hacia la costa y hacia la desembocadura, ¿no? El segundo proyecto que les quiero mostrar es respecto al el proyecto control de inundaciones sobre el río Cañar. De igual manera, este tuvo una inversión de 233 millones para beneficiar a una población de 50.000 habitantes y proteger 37.000 hectáreas de riego. Entonces, en este caso cabe recalcar que en el 21 de febrero tuvimos una crecida en el que llegó un caudal a la derivadora o a este proyecto de control de inundaciones, un caudal de 278 metros cúbicos por segundo, y a través de sus 10 compuertas se derivó 250 metros cúbicos por segundo hacia el bypass, hacia el embalse de almacenamiento, y se dejó pasar en el río tan solo 28 metros cúbicos por segundo. De esta manera protegiendo aguas abajo a las poblaciones o a las áreas de riego y probando que sí dio resultado y buenos beneficios de este proyecto, ¿no? Entonces aquí un poco el esquema del proyecto. Tenemos el río Cañar, que acá tenemos la sierra y desfoga acá al Pacífico o al Golfo. Y tenemos entonces el bypass con el reservorio de 14 millones de metros cúbicos de almacenamiento y después del bypass que desfoga nuevamente al Golfo a través del canal de bypass, ¿no? Asimismo tenemos el proyecto de control de inundaciones sobre el río Bulubulu. Este se realizó con una inversión de 55 millones para beneficiar a 38.000 habitantes y proteger 32.000 hectáreas de riego. Este proyecto también fue concluido y de igual manera probó sus beneficios en las lluvias de febrero, en el que tuvimos igualmente dos casos, en el que el 21 de febrero un caudal máximo de 246 metros cúbicos por segundo fue reducido a 90 metros cúbicos
Y al siguiente día, el 22 de febrero, igualmente una creciente con 508 metros cúbicos de segundo fue reducido a 100 metros cúbicos por segundo, ¿no? Derivando por los canales de esclusas el caudal excedente, ¿no? Entonces, sumando estos dos caudales que tuvimos en estas lluvias sobre el río Bulubulo, es decir, aguas arriba del proyecto control de inundaciones, estos llegaron a un flujo máximo de 608 metros cúbicos por segundo, que llegaban a la derivadora y estos eran desviados, ¿no? Y el caudal de diseño del proyecto es de 730 metros cúbicos para el sistema de control de inundaciones, ¿no? Igualmente aquí el esquema del proyecto, pero en sí lo que quiero recalcar es, tenemos aquí los tres proyectos. En la parte sur está el proyecto control de inundaciones Naranjal, con los diques a lo largo de los ríos, el proyecto de control de inundaciones en el río Cañar, con el bypass hacia el proyecto de almacenamiento, y el proyecto de control de inundaciones, el Bulu-Bulu, igualmente con el reservorio de almacenamiento, ¿no? Entonces, el punto aquí es, ¿no es cierto?, esa integralidad, esa visión de toda la cuenca, de no solo proteger en un lado, sino que tratar de gestionar en todos los frentes de manera integrada el manejo para esa cuenca ante esta problemática que tienen, ¿no? Entonces, estamos ahora en las evaluaciones de cómo se comportaron estos proyectos, si es que dio resultado esta inversión. En azul podemos ver, en rojo podemos ver eran las zonas afectadas históricamente por eventos del Niño, y en azul podemos ver las áreas de influencia que son mitigadas por los proyectos de control de inundaciones, ¿no? Entonces, para el siguiente tema, las medidas y aspectos a considerar para la planificación y la reconstrucción les quiero compartir estas dos experiencias. Una es la destrucción después del tsunami del 11 de marzo en Tohoku, en Japón, en 2011, y las experiencias de reconstrucción después del terremoto del 16 de abril en la costa noroeste de Ecuador, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que se implementaron los ejes de reconstrucción en el Ecuador, ¿no? Entonces, el primer caso tenemos del terremoto de marzo del 2011 frente a la costa de Japón. Tuvo una magnitud de 9 grados, con el epicentro a unos 70 kilómetros al este de la península de Oshika. Entonces, tuve la oportunidad de visitar, de recorrer estas áreas un año después del efecto del terremoto, ¿no? Y del tsunami. Entonces, estas fotos son un año después del terremoto, en el que podemos evidenciar que, bueno, ya han recogido, han retirado muchos de los escombros y empieza, digamos, la reconstrucción, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tuvieron ahí es la gran cantidad de escombros y la gran cantidad de chatarra que se tiene que limpiar y evacuar para empezar a pensar sobre la reconstrucción o la reactivación, ¿no? Incluso en algunos casos, aquí podemos ver en esta foto, dejaron a este edificio que fue totalmente virado por la ola, por el tsunami. No lo han demolido, sino que lo van a dejar como un monumento recordatorio, un monumento memorial ante este desastre, ¿no? Sin embargo, aprenden de sus catástrofes, aprenden de los errores y más bien con la proyección a futuro para estar mejor preparados, ¿no? Entonces, revestimientos costeros para reducir el alcance de las olas o el alcance del tsunami, la reducción del flujo de velocidad, e igualmente la implementación o la tecnificación de los sistemas de alerta temprana para los tsunamis y terremotos, ¿no? Entonces, ahora un poco en el tema del terremoto del 16 de abril que devastó la costa noroeste del Ecuador. Tuvimos, ¿no es cierto?, un terremoto de 7.8 en escala de Richter, y después de este terremoto tuvimos más de 3.500 réplicas, de las cuales se reportaron 40 superiores a 5 grados y 9 superiores a los 6 grados en los últimos 6 meses, ¿no? Entonces, de este efecto devastador tuvimos una cuantificación de daños de 3.343 millones de dólares en daños, de cual más o menos un 67% afectó al sector público y un 32% al sector privado, ¿no?
Entonces, para la reconstrucción de la zona afectada en el Ecuador, Esmeraldas y Manabí, se asignó un presupuesto de 2.410 millones de dólares, ¿no? Y este presupuesto se lo dividió en tres ejes de asignación presupuestaria, ¿no? Entonces, el primer eje es el eje de emergencia con 490 millones de dólares, el eje de reconstrucción con un presupuesto de 1.712 millones de dólares y el eje de reactivación productiva de 207 millones de dólares. Entonces, aquí un poco la planificación presupuestaria por usos y fuentes, lo podemos ver un poco luego más a detalle, cuánto se asignó para cada uso específico y cómo fue la designación de las fuentes a través de cómo se recaudaban estos presupuestos, ¿no? Entonces, el primer eje, el eje de emergencia, tenemos 4.800 personas afectadas que fueron atendidas dentro de las primeras horas. Se tuvo una calamidad de 671 personas fallecidas y de todos modos se tuvo la respuesta inmediata para los rescates y los voluntarios que se ofrecieron, ¿no? Entonces, aquí no importa, digamos, tanto las cifras o los detalles, lo que quiero es más bien un poco mostrar, ¿no es cierto?, cuáles serían las estrategias o cuáles serían los enfoques en cada eje que se debe enfocar para rehabilitar o reconstruir las zonas afectadas, ¿no? Entonces, parte del presupuesto de emergencia fue destinado a las inspecciones, se realizó 74.000 inspecciones de las viviendas para ver cuáles viviendas deben ser demolidas o cuáles viviendas sí están habitadas, cuáles viviendas son aún recuperables o la nueva implementación de nuevas viviendas, ¿no? Parte del presupuesto de emergencia se lo destinó para albergues o para bonos de subsistencia. Igualmente, parte del presupuesto fue para las demoliciones y la limpieza de las zonas afectadas, la restauración de la electrificación, con un presupuesto asignado de 25 millones. Y por último, el presupuesto asignado para las réplicas o sismos que hubieron después en las zonas aledañas como en la provincia de Esmeraldas, ¿no? En cuanto al eje de reconstrucción, tenemos, ¿no es cierto?, el presupuesto asignado para las viviendas. Nuevamente, como digo, las cifras tal vez son un poco irrelevantes para este caso, pero lo importante es el enfoque, ¿no es cierto? ¿Cuánto deberíamos, en qué deberíamos asignar el presupuesto, ¿no? Entonces, dentro del eje de reconstrucción, es de vital importancia asignar los recursos para la reconstrucción de viviendas. De igual manera, la reconstrucción de las instituciones de salud, ¿no es cierto?, sean los centros de atención o clínicas de salud. Igualmente, la asignación, como en este caso, de 429 millones de dólares para las instituciones de educación. Un presupuesto asignado de 425 millones para el eje de transporte y demoliciones, ¿no? Entonces, limpiar las vías, volver a habilitar y reconectar las ciudades para que de mejor manera se las pueda apoyar y subsistir, ¿no? Un presupuesto igualmente asignado para el agua y saneamiento, la rehabilitación de los puertos pesqueros, un presupuesto asignado para la electrificación y un plan integral en la ciudad de Muisne, que fue una de las ciudades más afectadas, ¿no? Entonces, como ejemplo, teníamos una de las metas, era entregar o reconstruir 45.000 viviendas, que hasta la fecha corte se han entregado 23.000 o casi 24.000 viviendas, ¿no? Entonces, esto todavía continúa en su implementación. De igual manera, la implementación o respuesta para el eje de reconstrucción en temas de salud, se han implementado 12 centros de salud, 5 nuevos centros fueron construidos y 4 nuevos hospitales, ¿no es cierto? Entonces, parte de este presupuesto se lo ha invertido en estos enfoques de salud, ¿no? Igualmente, en el tema de educación, fueron 146 unidades educativas fueron afectadas, 875 tuvieron daños leves e igualmente se asigna un presupuesto de reconstrucción, ¿no? En cuanto al tema de agua potable y saneamiento, de igual manera,
el presupuesto asignado para restaurar lo más pronto posible el abastecimiento de agua. Teníamos el problema de que, claro, el abastecimiento de agua era mediante tanqueros, entonces era de vital importancia restablecer el suministro de agua potable, ¿no? Y bueno, por último, el último eje es en el presupuesto asignado para la reactivación productiva, ¿no? Entonces no basta solo con atender la emergencia o con reconstruir a la población, sino que debe ser una visión sostenible, ¿no es cierto? Darle a la población nuevamente su productividad económica para que entonces puedan subsistir y no simplemente darles la vivienda reconstruida y luego no tengan cómo subsistir, ¿no? Entonces, igualmente aquí un poco las cifras de las inversiones para la reactivación productiva y económica, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Gracias. ¿Listo? ¿Yo nomás? ¿No? Muchas gracias, doctor Sisto Durán Ballén. Quiero invitar al doctor Jorge Alba para hacer entrega de un recuerdo y una foto de rigor. Al centro, por favor. Nuestro equipo de relaciones. El doctor Jorge Alba Hurtado hace entrega de un recuerdo cariñoso. Gracias. Muy bien, iniciaremos las mesas técnicas y vamos a tratar de cumplir los tiempos programados. Las indicaciones son las siguientes. Cada expositor tendrá un tiempo de 15 minutos y una réplica de 4 minutos al término de la participación del panelista. Luego se invitará al moderador y panelistas al estrado. Los panelistas tendrán 5 minutos cada uno. El moderador tendrá un sistema de comunicación con los panelistas para poder hacer que los tiempos se gestionen de una manera adecuada. Luego de la culminación de la segunda mesa técnica tendremos un receso de 15 minutos para luego continuar con la tercera y última mesa técnica. Se cierra el día con las conclusiones a cargo de los moderadores de cada mesa técnica. El público podrá participar con preguntas y para ello se entregará unos formatos de preguntas al momento de su registro, lo que deberán llenar con letra clara para ser leída al momento de las conclusiones. Igualmente a los participantes en la modalidad virtual, les pedimos que nos hagan llegar vía estos medios sus preguntas o sus comentarios y las preguntas que no podamos contestar tenemos el compromiso de responderlas y publicarlos en la página web institucional. A continuación, el tema Cauces de ríos y quebradas. Exposición a cargo del ingeniero Alberto de la Torre Villanueva, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, ANA. Ingeniero, adelante, ingeniero Alberto de la Torre. Adelante. Gracias. Debe salir. Voy a tentar. Ya, ok. ¿Ya? ¿Se escucha?
¿Ya? ¿Se escucha? Ah, no. ¿Se escucha? Creo que no. ¿Se me escucha? Bueno. Muy buenas noches. Muchas gracias al colegio por la oportunidad de presentarles este trabajo. Mi nombre es Abelardo de la Torre, creo que me he presentado como Alberto. Lo que quería mencionar aquí es que la Autoridad Nacional del Agua que dirijo justamente ha sido encargada de planificar todo cómo vamos a enfrentar este problema y la ejecución de lo que sea que estemos impulsando, pues va a ser ejecutado en principio por las regiones y también por el MINAGRI, quizás la mayor parte por el MINAGRI a través de sus unidades ejecutoras. El problema de las inundaciones que nos ha sorprendido este año, y le digo sorprendido porque en realidad todas las instituciones que tienen que ver con este estudio veníamos con algunas dudas respecto a si ocurriría algo serio con respecto a este tipo de problemas de inundación. Comenzamos con una sequía muy severa desde septiembre que afectó el 75% del territorio nacional. Estábamos trabajando muy fuerte en ello hasta inclusive diciembre y a la primera semana de enero nos sorprende las primeras fuertes lluvias y todo el problema de inundaciones en Ica, Lima, Huancavelica, que fueron los primeros lugares donde se presentó este problema con gran severidad. Luego continuó hacia el norte y comenzó a afectar toda la costa norte, fundamentalmente desde Tumbes hasta Ica, que ya había sido dañada en su principio. En realidad el problema de inundaciones, como lo conocemos muy bien, ha sido algo que ha ocurrido en el Perú con cierta periodicidad. Lo asociamos por lo general estos problemas a la ocurrencia del famoso conocido El Niño. Entonces tenía una periodicidad de 15, 20 años y en el interín casi no teníamos agua en la costa, salvo los ríos que tradicionalmente traen agua de la parte alta, donde ocurre lluvia, en los meses de enero a marzo. Sin embargo, en los últimos años se ha venido notando que aún esta frecuencia se ha reducido y aún sin señales de un niño propiamente, han comenzado a discurrir a cantidades fuertes de agua en los ríos. Y este año se ha magnificado eso. Este año en realidad no había pronóstico de niño, por lo menos no severo, aunque y al final hemos tenido allá por marzo las precipitaciones producto ya de la ocurrencia del Niño en la parte norte, pero que no pasó de moderado a fuerte. Entonces, ¿qué ocurrió? Porque los daños que hemos tenido han sido de verdad los más severos de más de 100 años. Nunca antes habíamos tenido tanto daño en el territorio. La afectación fundamentalmente ha recaído sobre 10 departamentos y con mayor fuerza en la costa y norte. Y hablamos de daños que superan largamente los 3.000 millones de dólares que no habíamos tenido nunca antes. Entonces, este es el problema que hemos enfrentado. ¿Cómo se ha suscitado esto? En realidad, es bien claro que obedece mucho al cambio climático. Ese cambio climático que tanto se repite hace muchos años y que esta vez lo hemos vivido claramente en el Perú. En la costa, las aguas marinas se calentaron fuertemente y lo que normalmente el anticiclón del Pacífico Sur que venía a enfriarnos la costa no penetró, se quedó al sur de Perú. Entonces este calentamiento se produjo a 2 grados, 3 grados encima de lo normal y produjo una gran evaporación y esta lluvia es la que cae en la costa. Cuando comienza esta lluvia en febrero, los aforos en los ríos principales que tradicionalmente en estos meses de verano traen mucha agua, no eran sino moderados, caudales moderados. Sin embargo, la costa estaba siendo arrasada con lluvia.
y era una lluvia costera, por eso alguien quiso por ahí bautizarlo de un niño costero. En realidad no era asociado al niño propiamente. Entonces, cuando aforábamos, por decir cualquier río, Piura, en la parte baja llega a Piura 50% más agua de la que llueve en la costa normalmente lluviosa. Y es que en los ríos bajos de la costa estaba descargando grandes cantidades de agua a las quebradas tradicionalmente secas. Lo mismo ocurrió en Trujillo, por ejemplo, ¿no? Hay una quebrada San Ildefonso que hace 20 años no traía agua, esta vez trajo agua y inundó la Plaza de Armas nuevamente y causó ahí una serie de daños. Y así toda la costa, era lluvia costera, por eso es que alguien le llamó de niño costero. Entonces, en ningún momento este año los ríos trajeron caudales extraordinarios de la parte alta. Trajo agua como es normal, caudales elevados para verano, pero se acrecentaron al llegar cerca a la costa con la lluvia que estaba ocurriendo en las cuencas de la costa. Ese es lo que ha ocurrido esta vez. Y eso no podemos asociarlo al niño puramente. El niño en todo caso incrementó este calentamiento en Tumbes, Piura y algo de Lambayeque entre 5 hasta 5 y 6 grados. En el resto de la costa fue 2 a 3. Entonces el niño tuvo cierta incidencia en la costa norte, por eso es que también los daños fueron mucho mayores, porque ahí se unió a ambos fenómenos, el cambio climático y la ocurrencia del niño. Entonces, parte de por qué está ocurriendo esto, y ustedes habrán leído seguramente que hay unos ciertos pronósticos. Quiero pasar acá. Hay un peruano, Jorge Manrique Prieto, que ha anunciado una catástrofe con la ocurrencia de mayores precipitaciones aún las ocurridas este año para este fin de año. Esto lo justifica él con la presencia de una gran masa de agua caliente en el Océano Pacífico que se acerca hacia el Perú y que se debería, según él, a una gran actividad volcánica de pequeños volcanes que están a muchas millas de la costa peruana. Esta lengua de agua tiene, según él, 1.000 kilómetros de longitud, perdón, 1.000 millas, 1.600 kilómetros, más de 400 kilómetros de ancho y 450 metros de profundidad. Es una masa de agua gigantesca de trillones que llegaría a la costa. Entonces él dice, imagínense lo que ocurriría con un agua que tiene 31 grados de temperatura, no 27 que hemos tenido este año, con respecto a la precipitación. Lo cierto es que hay que tomarlo con cautela, no desecharlo, pero tomarlo con cautela porque no tenemos nada que nos pruebe lo que él afirma, no hay datos, no hemos podido reunir información que pueda considerarse totalmente seguro este hecho, como él sí lo afirma. De todas maneras, el Perú es un país considerado de alto riesgo expuesto a las inundaciones y eso está reflejándose en los últimos años. Entonces el gobierno, por ese motivo, ha decidido desde ahora trabajar seriamente para, ante cualquier posibilidad de que este año se nos repita este problema, tener los ríos un poquito mejorados en cuanto a su capacidad de descarga, de conducción. Entonces, ha decidido desarrollar todo un programa de tratamiento de los ríos para estar prevenidos frente al problema. Entonces, la inmediatez es el riesgo que tenemos para diciembre. Entonces, frente a las preguntas que han habido públicas en todos los medios, prensa escrita y televisiva, siempre dice que está haciendo el gobierno, es urgente prepararse. En realidad lo que se está preparando con carácter de emergencia es un trabajo de limpieza de los cauces. Esto no es una solución al problema, sino es paliativo para por lo menos mejorar un poco las condiciones hidráulicas de estos ríos para esta posible avenida de este año, este fin de año. La solución definitiva para que no se nos repita los daños que hemos tenido este año se van a
se van a atacar a partir del próximo año porque tenemos que desarrollar estudios bien elaborados. Entonces estamos preparando la contratación de empresas que nos van a hacer los estudios integrales de cada uno de estos cauces para tener solución definitiva. Alguna vez se han hecho sus estudios. Cuando ocurrió el niño del 98, se hicieron estos estudios para cuencas como Tumbes y Piura, que fueron severamente afectados, y también en Ica. Sin embargo, estos estudios ya no son válidos, o sea, las cosas han cambiado, hay obras ejecutadas que se han comportado de alguna manera parcial en cuanto a la solución del problema, y entonces hay que volver a estudiar frente a una realidad distinta de uso del territorio, ocupación. Entonces hay que hacer todo un estudio. No podemos, el gobierno no que se quiera arriesgar a esperar hasta el otro año, cuando hay la posibilidad que este año tengamos niños. Por eso es que hay una primera etapa de ejecución de trabajos de emergencia. Aquí les estoy mostrando, como dice, las regiones más afectadas. Estos son los departamentos que han sufrido daños este año. De estos departamentos, los de más alta afectación en cuanto a población y magnitud de los daños son los primeros 7, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancas, Lima e Ica. Entonces, frente a la urgencia de actuar, se está priorizando trabajar en estos primeros 7 departamentos. Las acciones de emergencia en enero a abril de 2017 se instaló el COEN. El COEN estaba desactivado por un tiempo, se desactivó y se encargó de llevar los primeros auxilios. Esto, enero-abril, fue plena época de lluvia, inundación, gente que sufrió mucho, se inundaron las poblaciones y hubo que reubicarlas a zonas más seguras, y aparecieron una serie de enfermedades, en fin, hambre porque no había agua, no había comida, y todo esto se encargó de coordinar el COEN y trabajó con todos los ministerios posibles para que todos aportaran y la población también. Eso fue en enero-abril. De abril a julio, estamos en la etapa de ejecutar las obras de prevención en estos lugares, y con estos fueron los trabajos de reparación. Las obras de prevención de mayo a diciembre es lo que vamos a iniciar, con una inversión de 900 millones de soles, que son obras que se deben ejecutar rápidamente. Este es desasolve de los cauces para asegurar que tengan la capacidad para la venida probable. Y a continuación, inmediatamente en el próximo año, esperamos tener los proyectos listos para ejecutar la reconstrucción ya integral, definitiva, mucho más elaborada de estos ríos, y eso va a tener una inversión del orden de 7.000 millones de soles, para finalmente, complementariamente, hacer algunas obras nuevas que le den más solidez a las soluciones, como son presas para regular los caudales. Ahí tienen ustedes los departamentos. Creo que acá tengo yo un resumen. Quería presentarles el resumen. Bueno, aquí tienen ustedes la reconstrucción, aquí tienen la obra que inmediatamente vamos a trabajar durante este año, y la reconstrucción, como digo, y esta va a ser la obra final que se va a ejecutar. Los ejecutores son la Dirección Ejecutiva de Reconstrucción, que se ha creado recientemente, los ministerios Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte se encargan de la ejecución mismo de las obras, y en alguna medida los gobiernos regionales. La ANA lo que está preparando son toda la documentación para poder contratar todas estas obras. Y se va a contratar consultores para que el próximo año tengamos proyectos definitivos que los van a trabajar desde este año, proyectos integrales, y que probablemente se demoren 6 meses en tener proyectos razonablemente buenos y completos. Esto es el proyecto, y dado el tiempo no puedo darles detalles, he tenido que saltear, que se va a ejecutar. Todo esto está financiado con recursos nacionales por un monto del orden de los 20.000 millones de soles, que creo que para lo programado podría alcanzar, pero no quiere decir que
la totalidad de las inversiones que se requieren para que el país realmente tenga una seguridad suficiente que respecto a estos eventos, sea esta la cantidad. Probablemente se necesite más y será en los próximos años que hay que continuar haciendo inversiones, sobre todo en la poca cultura que tenemos de tener drenaje a carreteras, drenaje urbano. Eso es un tema complementario que no está dentro de estos 20 mil millones de soles. Eso es lo rápido que les puedo comentar. Bueno. Le invitamos a... Sí. Gracias. Este es el reto que tenemos por delante, ¿Dónde? aparte de lo que en algún momento se denominó la oportunidad para llevar a nuestras ciudades a un siguiente piso civilizatorio con el drenaje urbano que es adicional a todo esto. Permítame saludar a nuestros amigos de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, que están realmente muy activos, muy intensos. Un saludo cordial desde este podio y, por supuesto, a nuestros amigos del video streaming que nos siguen de todas partes del mundo. Les damos un cordial saludo desde la sede central del Colegio de Ingenieros del Perú. Invitamos a continuación al ingeniero Jorge Bustamante Dawson, moderador de la mesa técnica. Adelante, ingeniero. Tome asiento, por favor. Invitamos también a nuestros panelistas, al ingeniero Hugo Garcés Solano, decano del Consejo Departamental de Piura del Colegio de Ingenieros del Perú. Tome asiento, ingeniero. Muchas gracias. Luis Martín Mesones Odar, nuestro colega del decano del Consejo Departamental de la Libertad. Bienvenido y, por favor, si puede acompañarnos en la mesa. Un colega, amigo, el doctor Julio Curoiwa Ceballos, director del Laboratorio Nacional de Hidráulica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bienvenido, estimado Julio. Ahora, señor moderador, ingeniero Jorge Bustamante, en sus manos encomendamos esta mesa técnica. Adelante, un aplauso para el ingeniero. Buenas noches, muchas gracias por su asistencia. Esta es la primera mesa técnica y el objetivo planteado por nosotros era tratar 4 temas o subtemas dentro de esta mesa técnica. El primero es qué se está haciendo para definir los cauces de los ríos y quebradas, con la visión de que una de las principales causas del desastre han sido que estos cauces no están totalmente definidos. La segunda era por qué se originaron las inundaciones y qué se debe hacer para impedir las inundaciones. El tercer tema es cómo recuperar los cauces que han sido invadidos, ya sea por la ciudad o por asentamientos. Y el tercero era si existe suficiente información para hacer este trabajo y qué se está haciendo para tener toda esta información. Ese ha sido el objetivo y esa ha sido la temática que hemos planteado para esta primera mesa. Y para esto el expositor ha hecho una excelente presentación. Muchas gracias, ingeniero. Y ahora vamos a dar pase a los integrantes del panel que nos van a dar su opinión en 5 minutos cada uno. Al final habrá 4 minutos más para el ingeniero Abelardo para que nos exponga su parecer después de haber escuchado a los 3 panelistas. Por favor, el primer panelista. Muy buenas noches.
En el Perú hay mucha reglamentación, mucha normatividad. Lamentablemente estamos llenos de estas normas, de estas leyes que no se cumplen. El 28 de diciembre del año pasado se reglamentó, el ANA reglamentó el uso y aprobación de las franjas marginales. Ahí está estipulado cuál sería el procedimiento para establecer estas franjas marginales. Lamentablemente, la ley, este reglamento aprobado recién a propósito por el ingeniero de la Torre, lleva estampada su firma en una disposición 332 del año 28 de diciembre del año pasado. Allí mucho dice que la AAA impulsará, los gobiernos regionales colaborarán, otros organismos apoyarán, pero no dice cuándo se debe hacer este estudio, esta delimitación de las franjas marginales. Lo digo esto porque de la zona de donde yo vengo, exactamente el departamento de Piura, creo que es nuestro principal problema. Nuestro río Piura está invadido, casas, zonas comerciales, grifos, asentamientos humanos, y nuestras autoridades a la fecha pues no han dicho nada. Entonces ahora la cantidad de millones que se piensan invertir tienen la susceptibilidad de dónde se va a colocar ese dinero. ¿Se va a hacer mitigación o se va a sacar toda esa población que está ahí? Digo esto por lo que todo lo que he escuchado en estas presentaciones que me han antecedido. Por suerte, la quinta disposición complementaria de la Ley para la Reconstrucción con Cambio indica sobre el uso ilegal de los terrenos en zonas no mitigables y dentro de las franjas marginales. Creo yo que es el momento que, lejos de decir voy a invertir dinero allí, hay que hacer primero prevalecer la ley. La semana pasada estuvo en Piura el señor Pablo de la Flor, estuvimos ahí en una reunión y ya ha asignado casi 52 millones para mitigación respecto a la zona del río Piura. Pero se va a gastar tanto dinero, muchísimo dinero de todos nosotros, de todos los que estamos aquí, para mitigar zonas inundables, mitigar casas, centros comerciales que están en franjas marginales. La ley tiene que hacerse prevalecer. Este reglamento que acabo de decir, que ha sido distribuido por el ANA, efectivamente yo pienso, sin ánimo de entrar en discusión, ingeniero de la Torre, que va a ser nuevamente letra muerta si es que no lo impulsamos, si es que no complementamos, si es que no lo hacemos prevalecer. Esta franja marginal invadida nuevamente, no solamente por la población, sino también el mismo Estado. Fíjense, sucede en Piura que el gobierno regional está construyendo una carretera invadiendo la franja marginal, es decir, a la vera del río. Dejen pasar el canal que se va a construir, es un canal de concreto que desvía el agua, el 100% del agua. Ahí todavía, ahí en Trujillo hay otros problemas. También tenemos la zona de, ¿cómo se llama de la zona de, ahí hay una hacienda, Laredo. Tiene un problema similar. Hay una quebrada que lo atraviesa Laredo y le hace daño. Ahí tenemos cómo pasarlo por Laredo. O sea, hay formas de encauzar y pasar por Laredo y terminará, igualito va a terminar en el río Moche. Ahí no va a ser mucho problema. Lo vamos a solucionar de esa manera.
Entonces hay soluciones y esperamos que tengamos tiempo de ejecutarlo. Va a ser el próximo año, ya el diseño está bien avanzado, lo entregamos en septiembre, habrá que concursarlo y ejecutarlo ya para el próximo año, porque ya en la época de lluvia pues es un riesgo comenzar obra. En cuanto a los fundamentos, está expuesto perfectamente una serie de consideraciones que hay que tener para resolver este tipo de problemas. Eso varía en el Perú de un río a otro, las condiciones son totalmente distintas y las soluciones tienen que adecuarse a esa realidad. Lo cierto es que es muy usual los errores que encontramos en el diseño de estos cauces, que solamente se le ve como un problema hidráulico. Y en realidad hay que considerar criterios no solo hidráulicos, sino de erosión y transporte de sedimentos. Si se combinan estos tres criterios, es que vamos a tener cauces estables y probablemente soluciones definitivas a estos problemas de comportamiento de los cauces frente a grandes avenidas. Eso es lo que iba a decirles. Gracias. Con esto terminamos la primera mesa, inmediatamente va a comenzar la segunda mesa. No se olviden que las preguntas, las notas que ustedes están tomando, al final del día vamos a reunirnos los moderadores de las tres mesas y con ustedes discutiremos todo lo que se ha hablado hoy día. ¿Okay? Muchas gracias a nuestro moderador y a nuestros expositores. Un aplauso para ellos, por favor. Ahora quiero pedir al ingeniero Gamboa, nuestro secretario general del Colegio de Ingenieros, poder hacer entrega de unos presentes recordatorios a nuestros ilustres invitados del día de hoy. Bueno, por el señor director, presidente de la Autoridad Nacional del Agua, don el ingeniero Abelardo de la Torre. Muchas gracias. Siguiente. Al ingeniero Hugo Garcés Solano, decano del Consejo Departamental de Piura. Al ingeniero Luis Martín Mesones Odar, decano del Consejo Departamental de La Libertad. Al doctor Julio Curoigua Ceballos, director del Laboratorio Nacional de Hidráulica. Y por supuesto, al ingeniero Jorge Bustamante, nuestro moderador de la primera mesa técnica. A nombre del Colegio de Ingenieros, muchísimas gracias, ingenieros. Les invitamos a sus ubicaciones originales.